nosotros, ¿ya? Ok, Miss. Bien, chicos, el día de hoy en el área de ciencia y tecnología vamos a hablar del ciclo del oxígeno, ¿de acuerdo? Vamos a tener en cuenta que el ciclo del oxígeno es un proceso en constante movimiento. Siempre es un proceso constante. Cuando hablamos de la palabra ciclo, ¿no? Es algo repetitivo, algo que no se detiene, algo que circula con constancia, no se detiene ante nada. Igual que el ciclo del agua, ¿no? Es un proceso por el cual día, tarde y noche a cada momento se realiza. Igual sucede con el ciclo del oxígeno, ¿sí? Nosotros incluso podemos vivir sin comer por unas semanas. No vamos a morir. Claro, vamos a tener hambre, pero no vamos a llegar al punto de la muerte, ¿sí? ¿No? Por unas semanas el cuerpo puede aguantar el hambre. Sin consumir agua, el cuerpo puede resistir hasta de 5 a 6 días, pero sin oxígeno el cuerpo puede morir en cuestión de minutos. Por eso, el oxígeno es un elemento vital para todo ser humano, no solamente para el ser humano, sino también para los animales, ¿no? Entonces, chicos, vamos a ver acá el proceso por el cual transcurre el oxígeno. Vamos a ver en estas imágenes que los animales, vamos a sacar el lápiz, los animales, como las personas, ¿no? Animales terrestres, incluso animales acuáticos como las personas, estamos en constante respiración, ¿de acuerdo? Nosotros respiramos constantemente y esa respiración hace que nosotros eliminemos el dióxido de carbono. Elemento químico del dióxido de carbono, CO2, ¿de acuerdo? Elemento químico del oxígeno, O. Cuando ustedes vean un símbolo, la letra O, es el símbolo químico del oxígeno. Cuando vean que la O está acompañada de la C, es dióxido de carbono. Entonces, nosotros cuando respiramos, eliminamos dióxido de carbono. Eliminamos dióxido de carbono. Y ese dióxido de carbono es eliminado por los humanos, por los animales terrestres y acuáticos. Ese dióxido de carbono va a viajar por la superficie, ¿no? Miren, va a viajar por la superficie del aire y va a ser captada ¿por quién? Por la planta, ¿sí? Todo el CO2 va a ser captado por las plantas. Todas las plantas, pastos, arbustos, árboles, flores, toda clase de vegetación va a ser absorbida, va a absorber el dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque el dióxido de carbono es un elemento vital para la nutrición de la planta, ¿sí? Ese proceso de nutrición que tiene la planta se llama fotosíntesis, ¿de acuerdo? Ese proceso de nutrición de la planta se llama fotosíntesis. La fotosíntesis, además de ser el proceso de alimentación de la planta, es el proceso por el cual se purifica el oxígeno que captan las plantas. Sé que en las plantas lo que va a quedar es el carbono, ¿no? Y el oxígeno va a ser eliminado, ¿no? Ustedes saben, proceso vital de todas las plantas. Absorbe dióxido de carbono, elimina oxígeno. No se vayan a confundir, por ahí me dijeron, Miss, las plantas absorben oxígeno. No, las plantas no absorben oxígeno, las plantas absorben dióxido de carbono. Las plantas eliminan el oxígeno. ¿Y para qué lo eliminan? Para que nuevamente el oxígeno vuelva a los animales, ¿no? Terrestres, acuáticos, incluso también a quienes, a las personas. ¿De acuerdo? Entonces, este es el ciclo del oxígeno. Es una circulación constante de gases. ¿De acuerdo? Nosotros absorbemos oxígeno, eliminamos dióxido de carbono, ¿no? Absorbemos oxígeno, eliminamos dióxido de carbono, ese dióxido de carbono
es absorbido ¿por quiénes? Por las plantas. Las plantas en el momento de la purificación, en el momento de realizar su alimento llamado fotosíntesis, va a eliminar el oxígeno, y ese oxígeno que es vital para nosotros volverá a nuestros pulmones porque lo vamos a seguir respirando constantemente, ¿sí? No solo por nosotros los humanos, sino por los animales acuáticos y terrestres. Que quede claro, Miss, ¿en el agua hay oxígeno? Sí, sí hay oxígeno. ¿Por qué? Porque tenemos el elemento químico del agua, ¿cuál es? A ver, ¿dónde está? El elemento. ¿Cuál es el elemento químico del agua? H2O. H2O. H2O, elemento químico del agua. Contiene hidrógeno, contiene oxígeno. Entonces, vamos a ver aquí que el agua, que el agua también contiene pequeñas moléculas de oxígeno. Y esas pequeñas moléculas de oxígeno, ¿por quiénes son aprovechadas? Por todos los animales, ¿no? Acuáticos, porque ellos también necesitan de un porcentaje de oxígeno. ¿De acuerdo? Entonces, chicos, este ciclo, este constante movimiento del oxígeno no se va a detener. ¿Sí? Nosotros constantemente respiramos oxígeno, eliminamos dióxido de carbono, cual es absorbido por las plantas, ¿no? Porque lo utilizan de alimento. Luego ellos van a eliminar el oxígeno y el oxígeno va a ser nuevamente devuelto a nosotros, ¿no? Los seres humanos, los animales también, porque ellos absorben ese oxígeno, porque de ellos viven. Entonces, chicos, este es el ciclo del oxígeno. Vamos a terminar aquí la grabación. Ay, perdón. Hasta aquí la clase del ciclo del oxígeno.